Gracias, señor presidente. No, yo, pues, hicimos como una especie de mini acuerdo aquí para que en el transcurso, mientras llega a la plenaria de la Cámara, introduzcamos unas modificaciones que yo voy a pedirle a usted que me dé 2 o 3 minutos, porque creo que es importante. Ustedes han visto que he estado más atento al debate que participando. Yo no soy ponente, no fui designado ponente, entonces simplemente pues como miembro de esta célula legislativa tengo mi opinión. Yo les quiero contar que yo trabajé con asbesto durante unos 20 años. Yo creo que los metros cuadrados de placa plana de asbesto cemento, de cielos rasos y de divisiones de oficina de asbesto cemento que yo instalé en Medellín no están escritas. Entonces, en ese sentido, pues podrían hasta acusarme de muchas cosas porque trabajé con eso y fui testigo del debate de los productores de fibra de vidrio contra los productores de asbesto y de los productores de asbesto contra los productores de fibra de vidrio. Porque en sentido estricto de la palabra, toda partícula mineral de ese tamaño como el que se produce con los cortes de asbesto, o de fibra de vidrio, o de baldosa, o de baldosín, termina siendo cancerígeno. Y entonces es obvio que las sociedades civilizadas tienden a desestimular el uso de partículas o de sustancias que produzcan cáncer. Y ojalá la preocupación que la ciudadanía tiene sobre el asbesto se prolongara, se extendiera a otras cosas. Por ejemplo, hay estudios más contundentes sobre el daño y el efecto cancerígeno y de otros daños que hace, por ejemplo, el glifosato sobre la salud humana, y no solo el aspersado por aviones de manera masiva, sino el que usa la gente en los jardines, el Roundup, que es el nombre con el que se conoce comercialmente. Y hay una serie de sustancias que yo creo que la sociedad... Las EPS son más peligrosas que todas. Esas son las que están arriba. Por favor, hablar del tema que estamos tocando, por favor. Bueno, entonces, pero yo tengo una preocupación, estimado. Yo creo que el asbesto, dijéramos, incluso estuvimos estudiando en mi oficina, la caída de la producción y del consumo mundial de asbesto es dramática. O sea, los que estén produciendo asbesto tienen que ir pensando en salirse del negocio, porque ha venido cayendo en el mundo el consumo y la producción, porque es un material de difícil manejo, porque es decir, yo voy a atrever a decir una cosa que puede ser impopular, pero aquí no hay prueba de que nadie se haya enfermado de cáncer porque ha vivido en una casa con teja de Eternit. Si el asbesto no está en proceso activo, dinámico y vuelto partículas, es una cosa que es insulsa. Pero bueno, el procesamiento ha causado tanto daño entre las personas que trabajan alrededor o viven alrededor de donde se procesa, que es necesario eliminarlo. En eso incluso íbamos a votar la proposición tal como venía de Senado, con algunas modificaciones que enseguida voy a mencionar. Quiero mencionar otra cosa. El asbesto se produce en mi departamento, en el municipio de Campamento, y aquí el senador Juan Diego Gómez lo dijo con claridad. Él exageró un poquito, los paisas somos un poquito exagerados, que Campamento y Yarumal dependen de la mina. No, Campamento depende de la mina. Campamento es un municipio que el día que se cierre la mina, quedan 250 trabajadores sin nada que hacer, 250 trabajadores que tienen prestaciones sociales y que tienen estabilidad, y queda una actividad comercial y social que hay alrededor del asbesto que queda eliminada. Entonces, de eso no hemos hablado. Yo creo que de eso debemos hablar, porque las medidas que tiene el proyecto de ley y las dos ponencias, tanto la que presenta el doctor Toro como la que presenta la mayoría de ponentes, tiene una falencia enorme que yo creo que hay que pararle bolas. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores? Y con la cantidad ustedes no saben la cantidad de talleres informales que hay en Bogotá que producen discos con asbesto para clutch y para frenos de carros viejos y de carros nuevos, y sobre todo de carros viejos, que ya no les importa, no se consiguen en los almacenes. Es una cantidad enorme de personas que derivan su sustento de ahí. Y que, pues hombre, si hay que prohibir el asbesto lo prohibimos, pero en la misma ley debe haber una serie de disposiciones que garanticen que el gobierno nacional, que parece tan dolido con el tema del asbesto, pues entonces se comprometa también con los que van a quedar desempleados. ¿Cómo vamos a hacer con esa gente? Vamos a ver con los 200 trabajadores de la mina Las Brisas de Campamento. ¿Cómo vamos a hacer con la cantidad de gente que vive de la fabricación, no digo de los talleres?
porque los talleres de frenos, finalmente, si se acaba el asbesto, vendrán discos de freno con otro material y entonces los mecánicos tendrán otra ocupación, ese es más fácil. Pero el de las fabriquitas informales y formales que hay en Bogotá, sobre todo, de que producen discos y para embragues y eso, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso es una cosa que responsablemente tenemos que introducir en la ley, porque si no, entonces, bueno, estamos salvando 170 vidas al año, en la estadística que dieron aquí, bueno, eso es muy importante, pero con esa gente desempleada, ¿cuántas más muertes podemos causar? ¿Cuánta gente vamos a empujar para la delincuencia, para la ilegalidad? Y ese es un tema que entonces uno no puede hacer una acción positiva que genere un daño igual o mayor que el que estamos evitando. Así que yo le pido, compañeros, que el acuerdo que hemos hecho de que de aquí a que lleguemos a la plenaria introduzcamos una serie de exigencias al gobierno nacional para que estos trabajadores que van a quedar cesantes, porque van a quedar cesantes, tengan una reubicación. No son muchos. No estamos hablando de cientos de miles, pero sí estamos hablando de decenas de miles, que no son un problema, dijéramos, de gran envergadura para un Estado como el colombiano, así es un Estado fallido y mal manejado, pero no es un gran problema que se podría resolver y si le ponemos seriedad a la redacción final del proyecto de ley. Gracias, señor presidente.